Por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. Gold of Fashion, Shalom on the Cliff, presenta. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Como viento recio sopla este lugar. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez. El león está aquí, suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Y Harold Velázquez. Llamado con una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician. Todas nuestras preocupaciones tenemos que depositarlas en Él. Todas las preocupaciones. Él es el Dios que está en medio de la tormenta, de los huracanes, de las pruebas, de las situaciones, de los desiertos. Él no se aparta de nosotros. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él, obedecerlo a Él, acercarnos a Él y adorar su presencia. Por eso no permitas que ninguna preocupación ni ningún pensamiento contrario invada tu vida en esta noche. Y solamente dedícate a darle la mejor adoración al Dios que todo lo puede, al creador del universo, al creador de la naturaleza, al que tiene el poder y la autoridad, y al que guarda a sus hijos, no importa dónde se encuentren ni en medio de qué se encuentren. ¿Me entiendes? La parte más importante es la de ahora, adorar a nuestro Señor, entrar en su presencia, porque su nube nos acompaña de día y su fuego de noche, y su presencia llega primero que nosotros, y sus bendiciones nos persiguen. No importa lo que esté sucediendo, tenemos que confiar, tenemos que depositar nuestra confianza completamente en Él. Y cuando decimos: entra en mi casa, entra en mi corazón, entra en mi mente, entra en todo lo que soy, yo quita todo aquello que no provenga de ti, porque yo soy tu hijo, yo te pertenezco y mi vida está fundamentada en la roca inconmovible de los siglos, que eres tú. Poderoso tu nombre, Jesús. Así que hoy decimos: entra en mi casa, Señor, entra en mi mente, Señor, entra en mi alma, Señor.
Líbrame de todo aquello que me quiere desenfocar, de que tú eres real y poderoso y que para ti no hay nada imposible y que estamos cobijados en tu mano, Señor. Entra en mi casa, dile, el arca de tu presencia. Vamos, cántalo. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Mira, entra en mi casa nuevamente. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Sí, Espíritu Santo, entra en mi casa, el arca de tu presencia. Cántalo conmigo. Así como vedo, llevaré tu presencia en mi habitación. Así como vedo, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Dale gloria a su presencia y a su espíritu que está en este lugar. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como
Su presencia está en tu casa, está en tu familia, está en tus hijos, está en tu trabajo, está en la obra de tus manos. Porque cada área de tu vida está cubierta por su presencia. Solo tú tienes que adorarlo a Él, exaltarlo a Él, servirle a Él, darle gloria a Él, adorarlo a Él, exaltar su nombre por siempre y para siempre, por siempre. En mi casa, en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Porque donde quiera que tú te mueves, donde quiera que tú caminas, Él camina contigo. Él camina contigo. Y su presencia te guarda, te dirige, te restaura, te levanta en esta noche. Te liberta también. Deposita tus preocupaciones en Él, que todo lo puede, Él todo lo puede. Confía en Él, confía en Él. Poderoso es su nombre, es su nombre. No me moveré, cántalo. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí tu presencia. Vamos, decláralo con fe. Decláralo en esta noche, dile. No me recibe liberación en esta noche. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Aleluya. Aleluya. Su presencia, su presencia. Su presencia, su presencia, su presencia está en este lugar. Moisés dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me muevo de este lugar. Y yo creo firmemente que esta noche es una afirmación y reafirmación, que lo que te ha traído hasta este día ha sido la presencia del Señor. Nos ha cargado, nos ha levantado. Y nosotros en esta misma atmósfera, levanta su mano, dele gracias al Señor, porque si no hubiese sido por su presencia, hubiera yo desmayado. Si no hubiese sido por su presencia, no estaría en esta hora con fe, creyéndole a Dios por cosas grandes.
Si no hubiese sido por su presencia, tu familia no hubiese estado restaurada en esta noche. Hay motivos suficientes para darle gracias a Dios. Hay motivos suficientes para decir: Señor, tu presencia es la que ha permitido que yo siga caminando, enfrentando gigantes, enfrentando momentos duros, oposiciones. Gracias, Padre, te damos. Ahí con su mano en alto, dele gracias al Señor. En tu casa te unes con nosotros declarando que en cada reunión de los santos, cada vez que la iglesia se reúne, ya la presencia de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está contigo y en ti. Por lo tanto, hay presencia de Dios en tu vida consistentemente y constantemente. Nosotros reafirmamos en esta noche: Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos en el cuidado tuyo y tu presencia nos trae gozo. Tu presencia nos trae paz. Tu presencia nos recuerda que estamos bajo tu cuidado y bajo tu cobertura, Señor. Le damos un aplauso al Señor fuerte en esta noche. Su presencia nos trae paz. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 26 declara esta palabra hermosa. Verso 1, es un capítulo entero hermosísimo. Yo leeré hasta el verso 4. Dice Isaías, o más bien escribe y declara: en aquel día, verso 1, en aquel día cantarán. ¿Alguien vino dispuesto a cantar en esta noche? Aleluya. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Verso 2, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Verso 3, tú guardarás en completa paz. Eso es lo que provoca la presencia del Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿dónde está la gente que confía todavía en el Señor? Vamos, habrá alguien que confíe en esta noche sobre todas las cosas. No nos queda de otra, hermano, confiar en lo que Él dijo. Verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Alguien da un grito de gloria, le confiamos. Den ese aplauso fuerte al Señor, vamos, fuerte, y acompáñenlo con un grito de victoria fuerte. Gloria a Dios. Hay que confiar, no nos queda de otra, confiar en lo que Él dijo, en cada promesa que nos dio, hermano. Hay que confiar. Padre, estamos tan agradecidos, Señor, esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias porque cuidaste nuestro tiempo, nuestro caminar, Señor, nuestro levantar. Y estamos agradecidos porque tu cuidado ha permitido que estemos esta noche juntos con nuestros hermanos, Señor. Y declarando que esta noche es una noche, Señor, de alta bendición para nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que en esta noche podemos hacer para honrarte. Recíbelo como una ofrenda de olor fragante que suba ante tu trono. Gracias por los que han llegado, por los que aún siguen llegando y vienen de camino, Señor. Declaramos que todo el que está enfermo en esta hora, Dios, no importa la enfermedad, la condición, no importa el diagnóstico, Señor, aquí en la casa o alguien que nos esté mirando, Señor, escuchando, recibe esta palabra que enviamos, Señor, de sanidad, de bendición, de restauración. Nosotros confiamos en ti, Dios. Nosotros te creemos a ti. Estamos abrazados a tus promesas, a tu palabra. Sana a los enfermos, Dios. Liberta a los cautivos. Transforma, Señor, las familias en esta hora. Todo aquel que esté necesitando de un milagro tuyo, Señor, lo recibe en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree conmigo en esta hora? Que haya un milagro reservado para nosotros, Señor. Seguimos orando por las familias. Seguimos orando, Señor, por cada vida, por cada familia en Florida, Señor. Creemos que tú sigues poniendo tu mano poderosa, Señor, de gracia y misericordia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás en los próximos minutos, Señor, porque cuando confiamos en ti, Dios, cuando hay un pueblo que
que clama a ti en fe, Señor, y creyéndote algo grande, tú estás disponible para hacer. Ellos están en tus manos. Todas nuestras amistades en la Florida, todos nuestros familiares, Señor, están en tus manos, Señor, y se crea en esta noche un nuevo testimonio de fe y de vida, porque tú pusiste tu mano y la estás poniendo, Señor. Te doy gracias por los que están ahora mismo afligidos, Señor, los que necesitan algo de ti en esta hora, Señor. Provéele un milagro. Alguien se une a orar conmigo por un milagro, por una restauración. Aleluya, salvación. Llega una familia en esta hora, Señor. Tantos y tantos que están ahí conectados, Señor. Te damos gracias porque sabemos en convicción, en fe, que tu mano se extiende, tu oído no se ha grabado, Señor, para salvar. Tu mano no se ha cortado en esta noche. Por lo tanto, te seguimos creyendo a ti en el nombre de Jesús. Y el que lo crea, grita un fuerte amén, amén. Saluda al que está a tu lado, vamos con alegría y dile: qué bueno verte en la casa del Señor. Salúdele con alegría, con gozo, gloria a Dios. Qué bueno verte en la casa del Señor. Aquel que siempre confía en ti, Señor, tú guardarás, dígalo, en completa paz. Aquel que siempre piensa en ti, Señor, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado, porque sabe que no fallas, porque cumples tu palabra, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel que siempre piensa en ti, Señor. Tú guardarás en completa paz aquel que siempre piensa en ti, Señor, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado. Porque sabe que no fallas, porque cumple su palabra, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos confían? Aleluya. Porque en ti ha confiado, porque sabe que no fallas, porque cumple su palabra, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Porque sabe que no falla, porque cumple su palabra, porque en ti ha confiado. Desde arriba, tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel que piensa en ti, aquel que siempre piensa en ti, Señor. Tú guardarás en completa paz aquel que siempre piensa en ti, Señor, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque sabe que no fallas, porque cumple su palabra, porque en ti ha confiado. Oh, gloria, porque en ti ha confiado. Tu palabra nunca, nunca falla, Señor, porque en ti ha confiado. Tu
porque sabe que no fallas, porque cumple su palabra, porque en ti ha confiado. Porque sabe que no fallas, porque cumples tu palabra, porque en ti ha confiado. Pastor Elizabeth, aleluya. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte, que Dios está haciendo cosas grandes y poderosas. Y queremos celebrar la vida de Ilianet Hernández, que está con nosotros por primera vez. ¿Dónde está Ilianet? ¿Algún lugarcito por ahí? Si usted la ve, si usted la ve. Amén. Denle un aplauso. Qué linda, gracias por acompañarnos. Amén. ¿Cómo le decimos a nuestra invitada especial? Bienvenida. Amén. Así que los hermanos que están cerca les saludan como acostumbramos siempre. Saludar a toda la gente linda que nos honra con su presencia en este lugar. Siempre invitemos a alguien porque hay corazones anhelantes de un cambio. Y sabemos que los cambios lindos, permanentes en la vida de todo ser humano los provoca el Señor. Y qué mejor que invitarlos a la casa. Así que estamos contentos, estamos contentos. Este viernes le invitamos. La mejor generación se une para adorar a Dios. Amén. Así que venga a celebrar a Cristo con Generación Antorchas. De hecho, ya estamos a poquito tiempo ya de ese tremendo congreso de Generación Antorcha bajo el tema The Cross o la Cruz. Del 1 al 3 de noviembre va a ser un tiempo extraordinario, viernes, sábado y domingo. Va a ser un tiempo hermoso. Así que le invitamos, me indicó la pastora Jazz que ella está en el lobby principal con las camisetas del evento. Mírela ahí. Así que puede ir y profetizar y hablar y derramar la sangre mientras usted camina por las calles de este país con esa tremenda camiseta, amén. Así que apoyando a nuestros jóvenes en todos los eventos. Gracias, gracias, gracias. A todos los auspiciadores, presentadores, denle un fuerte aplauso de nuestros congresos, no solamente el congreso. De hecho, mis uñitas yo me estoy haciendo Víctor Montes Salón con Anibelis, amén. Sí, hay que darle la promoción, hermano, porque hace un trabajo chévere, muy bueno. Así que todos ellos son nuestros auspiciadores. Vamos a bendecir a los hermanos de la casa apoyando sus negocios, amén, porque son la gente que apoya los eventos del Señor, siembra la obra del Señor. Así que todos ellos van a estar aquí, esos presentadores, auspiciadores y todos esos ministros extraordinarios, ese fin de semana precioso. Así que no se quede y no venga solito, venga con jóvenes, venga con su familia, para tener ese tiempo extraordinario. Y este sábado, los matrimonios enamorados y los que quieren continuar más enamorados que nunca, vienen a llenar sus lámparas en ese tremendo encuentro matrimonial a las 9 de la mañana. Va a ser en el Salón Antorchas, el Salón de Jóvenes. Así que venga desde las 9 de la mañana, un tiempo hermoso de enseñanza, de capacitación. Ahí van a estar los pastores Egui y Clary Vázquez, que son hijos de cobertura. Desde Guayama vienen para estar con nosotros acá. Así que venga a recibir esas herramientas para que usted siga en su matrimonio victorioso. Y mientras usted esté allí, deja su carrito afuera para que lo laven y lo arreglen y lo acondicionen. Miren ahí, Congreso de Generación Antorchas, amén. Así que siempre apoyando a nuestros jóvenes. Si el domingo venga tempranito, también hay milagros en la casa del Señor. Y este domingo vamos a celebrar la vida de nuestro obispo, nuestra apóstol, nuestra madre espiritual. Así que venga con su honra, amén, también. Vamos a celebrar doble vida. El 15 nació y el 23 también. Esos son buenas celebraciones, ¿verdad? Así que vamos siempre a darle la gloria al Señor, que es quien nos permite disfrutarla como un regalo. Y eso hay que celebrarlo por todo lo alto, imagínense. Y el domingo 20 tenemos el discipulado de matrimonios. Eso es a las 9:30 en el Salón Ágape. Siempre el segundo o tercer domingo de cada mes. Y todos los domingos les recordamos, hay discipulado para la gente nueva, también aquí en este salón a las 9:30 hasta las 10:25. Maestros de la palabra van a estar enseñando temas muy puntuales, salvación, la doctrina, cómo se ora, cómo se ayuna, qué es la salvación, cómo hacer la cena del Señor. Bueno, muchísima la visión de la casa y el bautismo en las aguas también, que tenemos bautismo próximamente. Y en diciembre tenemos 4, 5 y 6
aquí libre de costo, miércoles, jueves y viernes, un tremendo taller que son por el doctor Matiel Narváez, señales y profecías del fin. Desde el rapto de la iglesia, la tribulación, que usted no, ni yo la vamos a pasar, pero para que usted se entere qué es lo que va a estar sucediendo y le pueda hablar a alguien, y hasta la segunda venida de Cristo. Todos estos eventos magistralmente presentados, un hombre que domina el tema, así que le invitamos y que corra la voz, porque va a ser un tiempo de capacitación hermosa, muy pertinente para el tiempo que estamos viviendo, donde la gente piensa que Cristo no viene, y sí, Cristo viene por su iglesia. Así que queremos que usted esté enterado de todas estas cositas muy hermosas que están pasando en la casa. Esos son los anuncios más importantes, así que nuestro apóstol con nosotros. Aleluya. Sea bendecida, iglesia. Me gustaría que el hermano Ezequiel subiera un momentito y nuestra hermana Zaira también. Porque hay testimonio y hay que testificar, hermano. Conviene que yo declare las señales y los prodigios que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas. Y este evangelio también será predicado a través de testimonios. Y el domingo estuvimos orando por los enfermos. Se ora siempre y todos los días hay milagros. Pero hay casos como muy excepcionales, ¿verdad?, que ocurren. Y quisiéramos pues escuchar qué Dios hizo. Ya ella ha testificado cómo Dios la sanó de su cáncer de garganta y todo lo demás. Pero el domingo ella llegó con un teléfono y me dijo, aquí está mi nieto, acabadito de nacer. ¿Qué pasó? Y el micrófono, esta sola ella primero. Amén. Dios les bendiga. Lloró por mi nieto que tiene hoy 9 días de nacido y aún está en el hospital. Lo dejaron pues con una bacteria y pues lo dejaron con su suerito y todo. Pues estábamos, ¿verdad?, tristes porque lo más que anhela una madre es llevarse a su hijo el primer día. Cuando lo dan de alta, pues cuando nos los dejan, pues le pusieron cuando el apóstol ora por él, como a los 20 minutos me escribe mi hija, mami, salió todo negativo. Eso solamente lo hace Dios. Aún no lo han dado de alta porque, ¿verdad?, tiene que seguir con su suerito los días y tratando los 7 días, pero esperamos ya que el bien esté con nosotros. Y aquí estaremos presentándolo pronto. Ese bebé, cada vez que la nena de ella trabaja, hace un show gratis en Macy, en el departamento de unos perfumes muy especiales, alaba. Y yo paso por allí y entonces cuando yo la veía esa barriguita, yo no sabía que era tu nena, pero se parece a Alfred. Y yo de momento la miro y le tocaba la barriguita porque era una barrigota así. Y realmente pues ese bebé viene con promesa y con bendición y toda la gloria es del Señor. Amén. Por aquí tenemos a nuestro hermano Ezequiel, porque se llama Ezequiel, pero le llamamos cariñosamente como el Gordo Fashion. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ustedes bien combinados, mira, esto va a testificar. Adelante, adelante, Ezequiel. Bendiciones, iglesia, bendiciones, apóstol. Hermano, yo no sé si usted sabe lo que pasó aquí el domingo, ¿verdad? Que pasó un pacto poderoso. Pero ¿por qué piden, hermano? Cuando Dios te pide es porque quiere hacer algo y nadie mandó al hermano Jadabesto. Esas son cosas que pasan, que Dios las revela. ¿Qué pasó? Eso fue algo sobrenatural. Yo digo que justamente fui el último que pasé ahora, pero tenía ese anhelo de pasar desde el principio y yo, Señor, yo quiero pasar porque yo siento que hay algo poderoso en esto. Pero eso era una pelea interior y ahí yo decía, Señor, yo vengo de remodelar mi casa, ya he gastado bastante, ya como en 4 semanas está encourage ahí, ¿qué hago? Ayúdame tú, que seas tú. Repartieron todos los sobres y solamente quedaba uno. Y el líder, óyeme, una cosa sobrenatural, él dijo, ¿dónde está el Gordo Fashion? Con el último sobre. Y dije, Señor, yo sabía que esto era para mí. Óyeme, hermano, pasé en fe creyendo. Yo recibo el sobre, automático lo cojo, lo filmo, lleno y pago rápido. ¿Sabe? Porque es así. Salgo, hermano, y solamente pasaron como algunos 45 minutos que me llama un huésped y me reserva 14 noches en el Airbnb que tenemos. 4 veces esa cantidad que pactamos. Óyeme, Dios no falla, hermano. Él es sobrenatural y Él cumple y créame, nunca lo va a dejar en vergüenza. Confíe que Dios es solamente uno.
Dele la oportunidad a Dios bendecirle. Son cosas, el que no entiende esto es por revelación. Acaba de decirme la hermana que también le incrementaron algo tremendo, el sueldito, gloria a Dios, alaba. Y fuera de fecha, porque que trabajamos en banco tenemos que esperar las evaluaciones. Y fue fuera de fecha. Fuera de fecha. Ay, que Dios es así. Dele un aplauso, gracias Ezequiel, gracias amada. Esos son testimonios para que usted vea que Dios sigue siendo Dios en el cielo. Y más todavía, el lunes aquí se hizo un tremendo servicio. El culto del lunes fue espectacular. Ese lunes se desató, hermano, algo poderoso. Y oramos, ya venía la cosa esa 180, ya bajó 60 y seguirá bajando cuando toque tierra. Y declaramos, ¿verdad?, que Dios tiene total control, Dios sigue siendo Dios. Muchos van a decir, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Jesús. Amén. Damos gracias al Padre por esa bendición tan linda. Y de mi nieta, pues todavía yo le dije, no venga a ponerle Milton a ese nene, gloria a Dios. Aleluya. Pero está bien, ya pesa 8 libras y no ha nacido, está aquí dentro. Y yo, Señor amado, yo le dije, aguántate a lo que, ¿verdad? No pude estar allá, pero estoy aquí y estoy contenta y tengo paz. ¿Cuántos tienen paz? Vamos a estar de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. Hoy vamos a dar gracias. Gracias, está hecho en el nombre de Jesús. Y algo bonito que me dijo el hermano Edwin, que usted lo ve así calladito, Dios lo usa, aunque usted no lo crea. Dios lo usa, un ministro del Señor. Me dice, pastora, uno no puede estar mirando al gigante porque le coge miedo. Es verdad. Uno tiene que, sabe que está ahí y yo estoy acá. Y declaramos, ese gigante se va para el suelo. Ese gigante se va para el suelo. No sé más nada, pero sé que se va para el suelo. Amén. Y bendecimos a tu hija que salió. ¿Para dónde fue que salió? En Tailandia. Esa sí se fue lejos. Sí, tienen 24 horas. Tremendo, la bendecimos, la cubrimos. Y cubrimos a nuestra hermana Maritere, que su mamá, dentro de la caída que se dio, está estable. Damos gracias a Dios por eso. El hermano Steven está estable. Hermano, estamos dando gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias? Gracias. Nos preparamos para honrar a Dios mientras pastora vaya subiendo. Aleluya, porque esta noche tenemos una predicadora que vino de tierra lejana. Gloria a Dios, una hija de la casa, una de nuestras pastoras. Y honramos a todos nuestros pastores en este mes de la apreciación pastoral. No solamente los de la casa, que son los, para mí, ¿verdad?, mejores, gloria a Dios. Pero a todos los que aceptaron el llamado y tienen ese llamado de Dios, gracias por haberlo aceptado. En el mundo tendremos aflicción, pero nosotros hemos confiado que Jesús venció y tú y yo también somos más que vencedores. Y viene recompensa, viene recompensa. Voy a pedir al Marín que pase por aquí, haga la oración de este momento de acción de gracia y nos preparamos para ofrendar en acción de gracias. Damos de lo que Dios nos ha dado, porque tenemos vida, hermano. Hay gente que no lo logró esta mañana, pero tú y yo estamos aquí, agradecidos a Dios. Todo lo demás es material. A Dios nos mandó a nosotros a buscar primero ¿qué? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y quiero exhortarle a todos los matrimonios, no des por perdido tu matrimonio. No importa las diferencias que puedan haber. Yo entrevisté el martes en el programa que va a salir una de estas mañanas, no sé qué mañana, al pastor Roy. Y el testimonio de él me tocó bien profundo. Él iba para un lado y ella iba para otro. El matrimonio estaba deshecho para todos los efectos, porque nadie cedía. Pero lo que no era que Cristo no estaba en el centro de su hogar. Y hay gente en la iglesia que todavía Cristo no está en el centro de su hogar. Pastora, sí. Porque quizá uno va para un lado y otro para otro. Para que Cristo esté en el centro de su hogar, tienen que estar en acuerdo. Y eso hay que romper. Y cuando comenzó a dar testimonio de cómo Dios restauró su hogar, y hoy por hoy son una pareja que dan conferencias de matrimonio precioso. Hermano, yo me impresionaba, yo decía, wow, hay veces que por orgullo no pedimos ayuda. Pero todas las herramientas que la iglesia, como iglesia, te pueda dar para bendecir tu matrimonio, aprovéchalo. Para bendecir tu familia, aprovéchalo. Todos necesitamos, todos aprendemos. Yo casi tengo 50 años de casada y eso no significa que no necesite consejos.
Siempre hay un consejo que me va a bendecir. Y sobre todo, humillarme bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo que lo necesitamos a Él. Y le digo esto porque siento en mi corazón que el sábado va a pasar algo muy especial con los matrimonios. Con los matrimonios. Yo le invito, yo sé que se va a levantar todo para que usted no vaya, pero usted va a ir en el nombre de Jesús. Adelante, hermano. Amén, Manuel. gloria a Jesús. Ale. Pastora, quiero decirle que, como decimos cariñosamente, el gordo, dice el gordo fashion. Él me daba el testimonio que cuando se llamó para el sobre, que era el último que me quedaba, inmediatamente me envió el recibo, como varón, ya di mi pacto. Eso fue rápido. Ese hombre no falla. Y cuando me llama diciéndome, me reservaron 14 noches. Eso fue inmediatamente, hermano. Dios es fiel, Dios no falla. Y como el pastor me llaman empresario y me dicen, Marín, es que esto es una cosa increíble. Pero para esto hay que creer, Paniagua. Me gustó, apóstol, que usted le dijo a Radamés, hazlo, no importa que te critiquen. Es que de eso se trata. Cuando te critican es por algo. Y yo te exhorto. Tú no tienes que ser empresario para darle gracias a Dios y dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. Señor, te damos gracias en esta noche, Jesús. Gracias por los testimonios, Señor. Gracias por los milagros que ya tú comenzaste a hacer con cada uno de los que están aquí, Padre. Porque ellos te han creído a ti, Padre, quedando, que sembrando en tu obra, Padre, porque para este tiempo tú los llamaste, Jesús, y el mundo verá cómo tú los prosperarás, Padre amado de la gloria. Yo te pido, Padre, que esa unción, Señor, sea sobre cada hermano, Padre, que ellos puedan bendecir tu obra, Padre, para que tú los bendigas rica y abundantemente, Jesús amado. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Pero como plantados en la casa de Jehová, en la casa de Jehová florecerán. Cántalo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue. Confiado andaré.
fiel. Aleluya. Gracias. Dile que está a tu lado. Él es fiel. Él es fiel. Por encima de todo, Él es fiel, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Aquí me escribe la pastora Cris. Es una hija, ¿verdad? Que conozco hace muchos años, que recientemente ha entrado bajo cobertura. Ahora en enero, pues estaremos ungiendo y todo eso. Me dice, amada pastora, que está ahora mismo en sintonía, y dice, Milton puede estar afuera, pero la gloria de Dios está dentro. Y están todas nuestras iglesias ahí en unidad, en oración, creyendo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dios es fiel. Qué bueno es tener un Dios tan grande y tan poderoso. Y es para mí un honor presentar a una de nuestras pastoras, una maestra, una predicadora, una mujer ungida. Y ella se llama Zulema y dijo que el flore 2 veces hoy. Gloria a Dios. Así que, pastora, venga por aquí y déjese usar poderosamente por el Señor. El pastor Junior me pidió aquí que cante. Quiero agradecer y honrar a mis apóstoles, a mis pastores por la oportunidad y la confianza. El pastor ya oró por mí, por la confianza que me dan de poder hoy exponer y compartir con usted la palabra de esta noche. Y esta noche el Señor me confirmó el mensaje al entrar, porque al entrar y cuando apenas habían aquí tal vez 2, 3 personas solamente, entré, me senté y sentada, uno de los hombres que está aquí en la parte de al frente va donde mí y me dice, pastora, yo tengo en esta noche una petición. Usted puede orar conmigo porque usted es la pastora del poder del acuerdo. Y yo le dije, vamos a orar. Y oramos en ese momento y declaramos la palabra, nos pusimos en acuerdo. Luego me fui a seguir saludando y él viene donde mí al rato y como a los 20 minutos me dice, acabo de recibir la bendición por la cual oramos. Yo no sé si usted escuchó, pero al entrar aquí a las 7 de la noche se desató el primer milagro porque nos pusimos en acuerdo. Así que eso me confirmó el mensaje que traigo para compartir con ustedes y lo que Dios depositó en mi corazón. Y el mensaje de esta noche es visión para alcanzar las promesas. Mira qué hermoso. Ese es mi nieto Jeremías. Todavía no está así, pero cuando esté. Visión para alcanzar las promesas. Y yo quiero que no se lo vas a decir el de al lado, te lo vas a decir a ti mismo. Yo tengo la visión para alcanzar las promesas. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Te bendecimos, te alabamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Dios, porque tú me usas hoy para yo ser una respuesta para tus hijos, Señor, para aquellos que están de manera presencial, para aquellos que están a través de la televisión, para aquellos que están a través de las redes sociales. Aun cuando esto se pase de manera diferida, yo soy una respuesta, Señor, por la que ellos han orado para darles dirección, para darles guianza, para habilitarlos, Señor, en que ellos puedan creer. Gracias, Padre, porque el que llegó en esta noche desanimado, desalentado, cobra fuerzas nuevas. Animo a su fe. Gracias, Dios, porque el que llegó con su fe en alto, hoy se va con la fe todavía aún más alto, porque tiene la visión para alcanzar las promesas que tú has prometido, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero comenzar a hablarles a ustedes de lo que dice en la palabra en Habacuc. Y en la palabra en Habacuc, y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en las tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error.
Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. Espera con paciencia. Porque sin lugar a dudas, sucederá. No se tardará. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta palabra, la han estudiado probablemente. Hoy se la presento en Nueva Traducción Viviente porque tiene todo que ver con lo que voy a compartir en la noche de hoy. Y cuando compartí hace como un mes, 2 meses, con los matrimonios de la casa en el discipulado para matrimonio, hablé a un tema un tanto parecido a lo que voy a manejar en la noche de hoy. Les voy a presentar. Y recibí varios testimonios después de eso. Así que hay alguien que me motivó a que ese mensaje no se podía quedar únicamente para los matrimonios de la casa, sino que podía estar para toda la iglesia y aún los que están conectados con nosotros. Porque ¿cuántos sabemos que la palabra es fiel y es verdadera? Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará ciertamente. Yo no sé cuántos saben de moda, pero la ropa de moda pasa, pero la palabra de Dios no es como la moda que pasa, que va y viene. La palabra de Dios se permanece intacta. No importa cuánto tiempo haya pasado, la palabra de Dios permanece fiel. Permanece fiel. Y entonces, como vamos a hablar de visión, quiero compartirte qué es una visión. Y una visión, y voy a dar otro anuncio, yo sé que la pastora Elizabeth lo habló, pero todos los domingos a las 9:30 en el salón que está a mi mano derecha, hay unas clases poderosas y tengo yo el honor y el privilegio de hablar de la visión de esta casa. Así que si usted que está aquí por primera vez o nunca ha tomado esas clases, yo le invito a que usted me solicite a mí, a la pastora Elizabeth, a cualquiera de los pastores, el itinerario para que usted se añada, para que usted aprenda muchas cosas que a lo mejor usted no las sabía, y si las sabía las repasamos, porque lo importante es que la palabra es la misma. Entonces, una visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige una persona, una familia, una empresa. Y que es aquello en lo que pretende convertirse a largo plazo. ¿Cuántos aquí son empleados? Cuando usted es contratado en una empresa como parte del onboarding, a usted le hablan de cuál es la visión y visión de esa empresa, para que usted aprenda, para que usted la abrace y para que de ahí en adelante usted pueda hacerse uno con esa visión y usted haga su descripción de puesto conforme a esa visión. Una visión es la herramienta que Dios usa para guiarte a tu propósito. Una visión es la ruta del éxito para tu familia de parte de Dios. Yo quiero volver a repetir esto, porque la visión que Dios te da es la ruta hacia el éxito. Porque los planes de Dios siempre son buenos para darte un futuro y una esperanza. Porque los planes de Dios son aquellos que son para darte la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cómo se obtiene esa visión? Esa visión se obtiene cuando somos sensibles a la voz de Dios. Hace 22 años atrás yo me convertí. Y tan pronto como comencé a estudiar la palabra, comencé a leerla, yo sabía que algo, esa palabra estaba haciendo en mí porque me estaba transformando. Porque el poder del Espíritu Santo estaba transformando mi interior. Conforme lo dice en Romanos 12:2.
No nos conformemos a este mundo, sino que nos renovemos. Gracias. Sino que nos renovemos, y la única manera en que nosotros podemos renovar nuestra mente, renovar nuestro interior, es a través de la palabra, permitiéndole al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Así que una vez se me fue revelado, y particularmente leí Habacuc en el capítulo 2, yo dije, si hay que escribir las cosas, a mí que me gusta escribir, pues yo voy a empezar a escribir. Pero no me quedé solamente en escribirlo. También busqué fotografías, busqué otras cosas, y yo oré y le pedí, bueno, Señor, si es tu voluntad, estos son los planes que yo tengo. Si están dentro de tu voluntad. Y el Señor me permitió entender que los planes que yo tenía estaban dentro de la voluntad de Él, porque eran planes de bien, no tan solo para conmigo, sino para mi hijo también. Así que comencé a trabajar con mi hijo una visión, y le colocábamos láminas y le colocábamos fotografías, pero también estaba escrita allí la palabra. Allí estaba la palabra para que nosotros cada vez que oráramos con la palabra. Allí está de más decirles, y se lo compartí a los matrimonios, que para ese momento yo era soltera, era madre soltera, y allí nosotros, mi hijo y yo, le estábamos pidiendo al Señor por un esposo para mí y un papá para él. Nosotros allí le estábamos pidiendo al Señor que queríamos una casa. Nosotros le estábamos pidiendo allí al Señor, mi hijo y yo, en el poder del acuerdo. Le pedíamos por los planes de Dios para con nosotros y la voluntad de Él para con lo que quería hacer con nuestro llamado. Así que a lo largo de todos estos años hemos visto cada cosa cumplirse en nuestra vida. Y le hemos dado gracias al Señor porque así lo hemos visto y seguimos viéndolo año tras año. Entonces, cuando tú tienes una visión, tú la escribes, la declaras, pero también le esperas a que se cumpla como establece en la palabra en Habacuc. Así que yo te invito a que si todavía tú no tienes una visión familiar de persona, o tal vez a lo mejor tienes tu empresa, pero todavía aún no tienes una visión, esta es la noche donde Dios te está hablando para que tú puedas desarrollar la misma. Pero pídele ayuda al Espíritu Santo, que Él sea el que te dé la dirección para que tú te coloques en acuerdo entre el cielo y la tierra, para que eso pueda ser realidad en tu vida. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. ¿Por qué Dios le pidió a Habacuc que escribiera en las tablas la visión? Se lo pudo haber dicho. Pero fíjate que Dios le pidió a Habacuc que escribiera para preservar lo que allí Él le había dicho que se iba a cumplir. Habacuc escribió en las tablas porque Dios necesitaba que todo el que leyera lo que había escrito allí Habacuc, otros se pusieran en acuerdo junto con él para que llegara a feliz término lo que Dios había establecido. Porque Dios necesitaba que también esa promesa fuera pasada de generación en generación. Porque mi Dios es un Dios generacional. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios de Zulema, de Iván Rafael y de Jeremías. Yo no sé ahora mismo lo que tú puedas pensar, pero yo sí pienso que lo que Dios me ha prometido a mí, no tan solo lo veré yo, sino que lo disfrutará mi descendencia. Porque yo siempre digo, joven fui y he envejecido, y yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan.
Así que Dios le pidió a Habacuc que escribiera. Y en la clase de discipulado, los que han tomado conmigo la clase, cuando hablo de la visión de la casa, yo siempre hago la ilustración que Dios depositó una visión en los padres de la casa. Ellos escribieron la visión, pero no pueden hacer el trabajo solos. Así que hay personas, hombres y mujeres que Dios levanta, que Dios añade cada día para que corran con ellos. Porque una vez tú lees la visión, se te añade y tú corres con nuestros pastores hacia el cumplimiento de esa visión. Entonces, en esta noche yo te voy a hacer algunos relatos de hombres y mujeres que reciben una palabra, reciben la visión de Dios. Y cómo esta visión impacta no tan solo a ellos, sino a toda una generación. Fíjate que en Éxodo 3:17, Dios le da una promesa a Moisés y al pueblo de Israel. Y Dios les dice de la siguiente manera: prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Así que Dios le da una promesa a Moisés y se la da también al pueblo. Y le dicen: esa tierra que ustedes ven allá, esa tierra es de ustedes, la he separado para ustedes. Pero hay unas personas que la están habitando. Y entonces todo el pueblo de Israel recibió la misma promesa, recibió la misma instrucción, recibió la misma visión que Dios le había dado. Todos habían escuchado de que disfrutarían de esa tierra, pero no todos lograron pisar esa tierra prometida. ¿Qué les faltó? Les faltó visión. Solo 2 pudieron ver lo que Dios le había prometido. Solo 2. 10 hablaron lo contrario de lo que Dios había prometido. Y esto a mí me habla con quién tú haces pacto. Y esto a mí me habla con quién tú cuentas la visión que Dios te ha dado. Esa persona puede ponerse de acuerdo contigo. Esa persona puede correr contigo la visión. Porque cuando Dios te habla algo, tú lo puedes compartir con aquel que habla tu lenguaje, el que habla el lenguaje del cielo. Pero si tú le compartes a alguien a quien no tiene la misma revelación, quien no tiene el mismo Padre tuyo, no puede ir con la misma visión que tú tienes. Aquí era la mayoría, porque de 12 que fueron enviados, solo 2 pudieron ver en el Espíritu lo que Dios había prometido. Pero 2 dice y registra la palabra que solamente vieron unos gigantes. Unos gigantes. Así que en la palabra en Números 13 registra de la siguiente manera: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, diciéndole ellos a Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel, y este fruto de ella. Así que ellos vinieron cargando el fruto. Y dice que en 2 cargaban un racimo de uvas. Así que ellos vieron y tocaron y palparon la bendición de Dios. Pero aún así tenían una media verdad. Porque el enemigo se había ocupado de decirles: no van a poder conquistar la tierra. Con esos gigantes no se van a poder meter. Es por ello que hay que discernir la voz que tú estás escuchando. Porque la voz que escucharon estos 10 era de que no van a poder hacerlo. Ellos son más grandes. Así que le dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque son más fuertes y más grandes que nosotros. Las grandes promesas
que Dios tiene para ti están siempre rodeadas de gigantes, de obstáculos, de enemigos. Ahorita hablaba la pastora que Edwin había traído un testimonio donde él verbalizó que estaba el gigante de frente, pero que él sabía que él confiaba en uno que era más grande que ese gigante. Así que yo no sé cuál es el gigante que pueda estar frente a ti. Ese gigante que te pueda estar desafiando. Porque ese gigante puede decirte probablemente lo que tú escuchaste. Él quiere anular lo que tú viste y lo que tú escuchaste de parte de Dios. Si Dios te dice que te sanará de la enfermedad, el gigante te mostrará un resultado médico. El gigante sacará un papel y te mostrará un resultado médico que diga ahí una enfermedad. Yo no sé la enfermedad que puedas estar pasando hoy, pero yo sí sé que a Zaira, a mi esposo, a Rita y a varios aquí, incluyendo a nuestro apóstol, hubo un documento médico que decía: tienes cáncer. Pero antes de ese documento ya había una visión sobre ellos que dice en la palabra: no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas del Señor. La visión de Dios llegó primero. La visión de Dios llega primero a tu vida porque Dios te habla y Dios te da una promesa para que tú la puedas abrazar, porque Dios nos habla cada día. Probablemente el gigante te va a decir también: le estás pidiendo al Señor por una casa, le estás pidiendo al Señor por algo que tú anhelas, y el gigante te mira y te dice: es que esa casa no lo vas a poder comprar porque tú no tienes el dinero para comprarla, no lo vas a poder hacer. Pero tú lo tienes que decir al gigante: yo tengo un documento, yo tengo la visión de Dios que dice: mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, gigante, tú llegaste tarde porque ya Dios había llegado primero y me había dado la palabra, con la palabra sobre la que yo estoy caminando, la palabra que yo creo que es superior a lo que tú estás diciendo. Dios te dijo: vas a conseguir ese trabajo, te van a dar ese aumento. Dios te habló y te dijo que Él te va a bendecir en tu área de trabajo, en tu área laboral, que te van a dar un aumento por mérito, que te van a dar una promoción. Y el enemigo y el gigante te trae un documento y te dice: no, es que tú no estás calificado, es que tú no tienes el bachillerato en finanzas, es que tú no tienes aquello, esto, lo otro. Pero tú le tienes que decir al Señor lo que dice en la palabra en Deuteronomio 28, que tú eres cabeza y que tú no eres cola, que tú estás arriba y que tú no estás debajo. Y eso es lo que tú tienes que tener en tu visión para que tú puedas anticiparte el día que viene la aflicción, el día que viene la desesperanza, el día en que el gigante viene con el documento para hacerte creer que no vas a lograr, que no vas a alcanzar las promesas de Dios. En el Salmo 103 dice que Dios nos corona de favor y de misericordia. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado haciendo algún tipo de gestión y cuando tratamos de hacer la gestión no nos sale de la forma y manera en que nosotros queremos, y empiezan los obstáculos, empiezan los tropiezos, y tú tienes que anticiparte con la palabra, ir creyendo lo que ya Dios te ha hablado, y tú decirle a ese gigante: es que mi Dios ya me coronó, es que mi Dios ya me coronó de favor, esa puerta se tiene que abrir, ese lugar tiene que ser mío, porque el
Señor ya me estableció en la palabra y está en la visión que Dios me dio, que todo lo que pise la planta de mis pies me pertenece. Yo no sé cuántos de aquí van a tener que ir por ahí a alguna urbanización a ver alguna casa. Yo no sé cuántos de aquí van a tener que empezar a mirar, tal vez a lo mejor, algunos lugares para montar un negocio. Yo no sé cuántos de aquí van a comenzar a ver que van a tener familia, que van a tener hijos, que van a tener nietos, que Dios los empezará a usar con poder y gloria. Si Dios te lo habló, escríbelo en las tablas, escríbelo en las tablas, porque así como tú lo creas, será hecho en el nombre de Jesús. Fíjate que Josué y Caleb pusieron la mirada en lo que Dios había dicho, en lo que Dios había hablado. Y dice la palabra en Números 14, y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefone, y Caleb nieto de Zaira, que eran de los que habían reconocido la tierra, y rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos las entregará. Tierra donde fluye leche y miel. Y luego les dice: por tanto, no sean rebeldes, diciéndole ellos al pueblo: no sean rebeldes contra Jehová. No temas al pueblo de esa tierra, porque nosotros nos los comeremos como pan. Yo no sé cuántos gigantes te vas a comer tú en esta semana como pan. Yo no sé cuántos gigantes se te han presentado y a lo mejor y te puedo creer que probablemente se han parado frente a ti y hayas dado algunos pasos en retroceso, porque de verdad que está grande, mide 8 pies, pero lo que tú no sabes que es que el que está contigo es mayor que está en el mundo, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Así que aunque hayas dado unos cuantos pasos hacia atrás, prepárate, porque ahora es que tú vas a dar un brinco. Ahora es que tú vas a dar un brinco, porque ahora vas a salir como flecha y vas a dar al blanco en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Dile al que está a tu lado: esta semana me comería al gigante como pan. El apóstol lo quiere con mantequilla. Así que si el apóstol quiere con mantequilla, compren la mantequilla, porque esta semana no hay gigante, no hay enemigo, no hay demonio, no hay gente que se nos pueda parar de frente y nos pueda detener ante los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Los enemigos se pueden parar de frente, pero nosotros le tenemos que decir, como dice el Salmo 3: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: para ella no hay salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. El gigante va para el suelo. El gigante va para el suelo. El gigante va para el suelo. Proverbios 29:18 dice de la siguiente forma: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. ¿Y qué es la ley? La revelación, la palabra que te guía, la palabra que te enfoca, la palabra que te da la unidad, porque la visión nos da unidad. La visión nos da unidad como cuerpo, nos da sentido de pertenencia. Podemos correr todos hacia la misma dirección bajo una sola voz. La visión puede ser individual o colectiva.
Así puede ser como para ti, como para tu familia. De hecho, nosotros como iglesia, y lo mencioné ahorita, tenemos una visión. ¿Cuántos se la saben? Se me salió de lo de maestra. ¿Cuántos se saben cuál es la visión de la casa? Pastor, escuche. ¿Cuál es la visión de la casa? Tienen A. Hay pizza en Senda Pizza al salir de aquí. Alaba. La visión de la casa, como bien dijeron ustedes, es ganar almas. En Mateo 28, y está aquí la visión, se da en la clase, se da también, los diáconos la tienen disponible. La pastora Elizabeth también la tiene disponible. El que no ha leído la visión de la casa, le exhorto en esta noche que lo solicite para que lo lea. Esta es la visión que Dios puso en el corazón de nuestros padres espirituales. Y si usted todavía no está corriendo con esa visión, usted desde hoy en adelante debe correr con ella. Debe correr con la visión, que es ganar almas. Tienen A. Tienen A. El año pasado, y qué bueno que el pastor Rafa está aquí. El año pasado, aquí tuvimos como parte de la visión de la casa de ganar almas y establecer lo que dice en la palabra en Mateo 28, 19. Id y hacer discípulos a las naciones. Hicimos un proyecto de nombre Operación Andrés. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos lo recuerdan? Allí escribimos 5 nombres de 5 personas y oramos como por 2 meses, Pastor Rafa. Y oramos como 2 meses. La pastora Olga, yo recuerdo que ella y yo estábamos trabajando fuertemente con esto y orábamos de madrugada, orábamos de día, orábamos de noche. Declarábamos la palabra sobre esas 5 vidas que yo tenía, las que ella tenía, las que tenía cada uno, y orábamos sobre cada uno de ellos. Dentro de esas 5 personas yo tenía a mi hermana. Al terminar la operación Andrés, ustedes saben que tuve que salir para el nacimiento de mi nieto, pero al regreso invité a mi hermana a almorzar. Y allí le presenté el plan de salvación, allí hablé con ella y allí le conté las maravillas de Dios, de lo que ella no sabía. Y le dije, y cerca de tu casa, como a unos 8 minutos, ya yo había contado las luces, ya yo había contado el tiempo, como a 8 minutos de tu casa hay una iglesia. Y a mí me gustaría mucho, es parte de la casa de nosotros, iglesia hija, me gustaría que tú fueras allí. Yo sé que el Señor va a hacer contigo grandes cosas. Eso fue en diciembre del año pasado. Hace 2 meses, mi hermana trabaja en una tienda por departamento. Y la pastora Zuleika Maldonado de la iglesia de los pastores Figueroa fue a comprar a esa tienda. Yo quiero que usted entienda que yo ya había invitado a mi hermana a esa misma iglesia. Entonces, la pastora Zuleika está pagando y le dice a mi hermana, ¿cuánto es el costo de ese artículo que estaba detrás de ella? No tenía precio y mi hermana se sale de la caja y le dice, pero no, venga conmigo. Yo la voy a llevar a la góndola donde están todos esos productos para que usted los vea. De camino a la góndola, allí se metió Dios y allí estaba el Espíritu Santo. Y allí mismito el Señor comenzó a hablarle a ella a través de la pastora. Y ella le dijo, yo conozco ese uniforme. Ahí trabaja mi hermana. Sí. Ajá, ¿quién es tu hermana? Ah, yo la conozco, por supuesto que sí. Y comenzó a hablarle del Señor. Yo estaba aquí sentada y mi hermana me empieza a escribir, acabo de conocer una pastora que tú conoces. Al yo salir de aquí le digo, esa es la pastora de la que te había hablado. Ella es la pastora que yo te había hablado, para que la iglesia queda a 8 minutos de tu casa. Ella no fue, pero al trabajo de ella Dios mandó a alguien. Dios mandó a alguien, porque Dios escuchó mi oración, porque la petición que yo tenía dentro de la operación Andrés no cayó en tierra, sino que la palabra que salió de mis labios, conforme a Isaías
55:11. Esa palabra que como la lluvia que cae del cielo y hace germinar la tierra, no regresa a mí vacía, sino que va y hace para lo que le enviamos. Mi hermana lleva 2 meses perseverando allí. Mi hermana lleva 2 meses perseverando allí.